Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 6 de la asignatura Calidad y Tecnología de Frutas Hortícolas y Productos Derivados de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias. En este trabajo práctico vamos a evaluar o vamos a interiorizarnos sobre los distintos índices de madurez y de calidad y del equipamiento empleado para la medición de cada uno de ellos y para su seguimiento, ¿sí? Como les ha mencionado Carlos en el teórico, la maduración o el proceso de maduración es un proceso que convierte en atractivos, por un lado, y comestibles distintas materias primas frutihortícolas, ya que en este proceso ocurren cambios notables en el color, en el sabor, en el aroma y en la textura. Intervienen en este proceso algunos factores fisiológicos y genéticos, los que se encuentran, obviamente, programados genéticamente. Seguramente hayan charlado con Carlos también la diferencia que ocurre en la denominación de la madurez fisiológica y la madurez de consumo. ¿Por qué nos interesa conocer el grado de madurez en una fruta y hortaliza? Porque en general es un factor determinante del momento de la cosecha de nuestra materia prima, porque determina características sensoriales, como mencionamos recién, y porque va a determinar el comportamiento post cosecha de nuestra materia prima. Entonces, realizar un monitoreo de la madurez de nuestras materias primas durante la precosecha, es decir, previas al momento de la cosecha, son sumamente importantes para tomar decisiones en cuanto al manejo post cosecha por un lado y decisiones relacionadas a la comercialización de estos productos. Entonces, la madurez óptima del productor va a variar dependiendo del destino que tenga nuestra materia prima, ¿sí? Ya sea si va a ser para consumo fresco, este estado de madurez del producto va a determinar si el consumo de esas frutas u hortalizas tiene que ser inmediato, ¿sí? Porque se encuentra con un grado de madurez muy avanzada que determina que su consumo sea inmediato, va a determinar cómo va a ser el almacenamiento y el transporte de nuestro producto, ¿sí? Si va a tolerar un almacenamiento prolongado, ¿sí? O un almacenamiento corto, ¿sí? Y también va a determinar este grado de madurez si voy a poder utilizar este producto para realizar una conserva, o bien un producto congelado, o bien un alimento deshidratado. Entonces, el grado de madurez óptima de nuestro producto va a variar, ¿sí? O va a depender fuertemente del destino de estas materias primas. Entonces, desde el punto de vista conceptual, podemos definir distintos tipos de madurez. La madurez fisiológica, ¿sí? Que está asociada al estado en el que el fruto ha logrado un desarrollo tal que su calidad va a ser aceptable por el consumidor final, ¿sí? Después de que éste haya sido cosechado de la planta. Esa es la madurez fisiológica, ¿sí? Después también tenemos la madurez hortícola. Este es
un estado de desarrollo de una planta o una parte de ella, ¿sí? Que tiene aquellos requisitos necesarios para ser utilizado por el consumidor para un propósito particular, ¿sí? Este estado de desarrollo va a depender notablemente del destino para el cual sea destinado este producto. La madurez hortícola en general se asocia con la madurez de corte, ¿sí? Es decir, cuando yo puedo separar a mi producto de la planta como para poder ser comercializado. O también se denomina esta madurez hortícola como madurez comercial. Y por último, tenemos la madurez de consumo, ¿sí? Esta está asociada a aquel estado de desarrollo en el que el fruto tiene su máxima calidad sensorial para el consumo inmediato por el ser humano, ¿sí? Entonces, fíjense las diferencias notables que existen entre madurez fisiológica. Esa va de la mano del tamaño, ¿sí? Del tamaño, pero que con respecto a características organolépticas o sensoriales, toleran una calidad mínima o aceptable por el consumidor. Después tenemos la madurez hortícola. Esta va a estar asociada al momento del corte o separación de nuestro producto de la planta, de manera tal que me permita ser comercializado, ¿sí? Y tenemos la madurez de consumo. Esta sí es la que va de la mano con los atributos sensoriales que está esperando encontrar un determinado consumidor en un producto dado, ¿sí? En un producto frutihortícola dado. Existen diversos modelos para describir la madurez hortícola en función del desarrollo fisiológico de las materias primas. Uno de los modelos más difundidos para describir los frutos climatéricos es el ejemplo del tomate, el cual inicia con la floración, ¿sí? Seguido de la división celular. Continúa con una elongación o alargamiento celular, donde el fruto aún va variando su tamaño, ¿sí? Pero mantiene una coloración verde. Cuando empiezan a aparecer las tonalidades rosadas en el fruto de tomate, se dice que inicia la maduración fisiológica. A partir de este momento es cuando el fruto puede ser separado de la planta para ser mantenido en condiciones, por ejemplo, de refrigeración y continuar su maduración fuera de la planta, ¿sí? Y lograr lo que nosotros decimos la madurez comestible, ¿sí? Lograr todos los atributos en cuanto a textura, color y sabor fuera de la planta. Desde ya que esta madurez en el fruto de tomate puede lograrse en la planta, ¿sí? Pero bueno, lo importante que Carlos les debe haber mencionado en la teoría es el momento de la maduración fisiológica a partir del cual yo puedo separar el fruto de tomate de la planta para que continúe su maduración separado de ella. Se ha descrito cómo es estas curvas, ¿sí? Del desarrollo de los distintos frutos para cada tipo de frutas. Pero a mí me gusta hacer hincapié en el desarrollo y maduración del tomate, ya que es muy visual desde el punto de vista de los cambios que ocurren en el color.
En esta diapositiva les comparto cómo es la maduración en otro fruto climatérico, como es la manzana. Fíjense en la parte inferior que se describen claramente estos sucesos, estos episodios, desde la antesis, ¿sí? Y lo que va considerando son los días posteriores a la antesis. Recuerden que la antesis era el periodo de floración en las plantas con flores, en este caso en un árbol de manzana, ¿sí? Con flores, se entiende como el periodo donde esta flor se encuentra completamente desarrollada y en estado funcional, en el cual puede ocurrir el proceso de polinización, ¿sí? En la figura lo representamos con la figura A, ¿sí? Entonces, va a iniciar el proceso de división celular hasta aproximadamente los días 35, pero ustedes visualicen que la expansión celular del fruto propiamente dicho inicia aproximadamente a los días 20, sí, entre 17 y 20. Si visualizamos en la parte superior, ese estadio se logra en la figura B, ¿sí? Hasta la figura G, ¿sí? O sea, tenemos expansión celular durante todo, ¿sí? El periodo que estamos visualizando en pantalla, es decir, hasta los 146 días. Este pico de expansión celular se va a lograr hasta los días 60, ¿sí? Coincidentemente va a ocurrir una acumulación de almidón, ¿sí? Hasta aproximadamente los 90 días, donde este almidón empieza a consumirse, si se destina a otros procesos metabólicos y empiezan en simultáneo a aparecer tonalidades rojizas en nuestra manzana. Fíjense que cómo se ve claramente en la cáscara, ¿sí? De la manzana, que ya en la figura E, ¿sí? En la figura F, estamos logrando estas tonalidades asociadas con los pigmentos que se encuentran en las manzanas, que son las antocianinas, y esta madurez de consumo la empezaríamos a lograr aproximadamente en el día 132 luego de la floración. Este seguimiento, ¿sí? de la floración y de la maduración en muchas empresas los realizan los ingenieros agrónomos, pero los licenciados en alimentos cada vez más están introduciéndose en esta parte del cultivo, decidiendo cuál es el momento apropiado de la cosecha para lograr las características sensoriales en el producto final, ¿sí? En este momento sería el momento de la cosecha, ¿no? Para que nuestra materia prima tenga las características necesarias en función del destino que le vamos a dar a nuestro producto, ¿sí? Entonces, el seguimiento de esta maduración en la planta también puede estar controlado por los licenciados en alimentos. De allí la importancia que ustedes conozcan la diferencia entre madurez fisiológica, madurez hortícola y madurez de consumo, ¿sí? Y aquellos indicadores para cada tipo de materia prima de origen frutihortícola. En esta diapositiva les
les comparto cómo es la evolución, ¿sí? en un fruto que es no climatérico, como es el caso del tomate. Fíjense cómo va evolucionando en color rojo, ¿sí? El peso del fruto, ¿sí? El pimiento tiene un ciclo de duración del cultivo de aproximadamente 70 días. Ustedes fíjense cómo el peso del fruto tiene un incremento relativamente leve hasta los 25 días, donde se mantienen constantes y relativamente constantes los pigmentos de clorofila, ¿sí? O el color verde, ¿sí? Que lo marcamos con verde y con cuadraditos en la gráfica, hasta que luego, a partir de los 25 días, empieza a ocurrir un incremento en el peso, ¿sí? Un rápido incremento en el peso, ¿sí? De los frutos, asociado con la aparición de los pigmentos carotenoides. Dependiendo del momento de la cosecha de este fruto, yo voy a tener un fruto totalmente verde, ¿sí? Si yo lo cosecho, por ejemplo, hasta a los 27, entre los 27 y los 35 días, yo voy a tener un fruto principalmente verde, ¿sí? De un tamaño relativamente pequeño. Pero fíjense qué es lo que ocurre si yo lo cosecho luego de los 45 días. Voy a tener un fruto de un tamaño importante, de un tamaño interesante, ya casi logrado el peso final, ¿sí? Y voy a tener un fruto con una cantidad de pigmentos carotenoides mucho mayor. Recuerden que los frutos climatéricos no continúan, ¿sí? Estos cambios relacionados con el color una vez que fueron separados de la planta. ¿Qué quiere decir? Si yo lo cosecho verde, se va a degradar o se va a podrir verde, ¿sí? No va a lograr esos cambios ni en el color, ni en el sabor, ni en la firmeza una vez que ha sido cosechado, ¿sí? Así que bueno, este gráfico también me gusta a mí mostrarlo como para que ustedes interpreten cómo va evolucionando el peso, ¿sí? Del fruto y cómo va cambiando la tonalidad en el mismo. Fíjense que se disparan los compuestos carotenoides entre los 40 y los 45 días, ¿sí? Yo me imagino que en esta posición, en los 45 días, yo tengo un morrón que es mitad rojo, mitad verde, ¿sí? Asociados a estos cambios externos en el color, ocurren también cambios en el sabor. Ustedes, si prueban un morrón verde crudo versus un morrón rojo, van a ver que el verde es mucho más firme, es mucho más ácido que el morrón rojo, ¿sí? Ahora vamos a ir charlando un poquito más a qué se deben estos cambios. Estas diferencias en el momento de la cosecha entre el fruto de tomate que mencionamos recién, por ejemplo, y en el pimiento, ¿sí? Se deben principalmente a que estamos tratando con frutos que son distintos desde el punto de vista de su maduración.
los clasificamos como frutos climatéricos, ¿sí? Como el tomate, y frutos no climatéricos como el morrón. Estas diferencias se relacionan principalmente a el comportamiento en su tasa de respiración y biosíntesis de la hormona de etileno durante la maduración. Se dice que aquellos frutos que son climatéricos presentan un pico en la tasa de respiración y en la producción de etileno, mientras que los frutos no climatéricos no responden con incrementos en estas dos variables que acabamos de mencionar. Bueno, en pantalla tenemos distintos ejemplos de frutos climatéricos. Dijimos que el tomate es el que en general se toma como modelo. También tenemos la banana, las frutas de pepita como la manzana, el kiwi, mientras que dentro de los no climatéricos nos encontramos principalmente a los cítricos, la naranja, el limón, las cerezas, ¿sí? Las uvas. Bueno, y hay una infinidad más de frutos, ¿sí? Pero estos son los característicos, ¿sí? Y los que han sido más estudiados, ¿sí? Decíamos que los frutos climatéricos en general presentan un pico en la producción de etileno y en la producción de dióxido de carbono, ¿sí? En la tasa de producción. En general, el pico de etileno ocurre unos días antes a el pico respiratorio, ¿sí? Bueno, en pantalla ustedes pueden visualizar que luego de la cosecha, en esta tonalidad de rosado pintón, este pico en la producción de etileno se da aproximadamente a los 8 días. A partir de este momento va a ocurrir el pico en la respiración. Continuando con la maduración del tomate, fíjense qué interesante en esta diapo cómo se relaciona el color verde y la concentración de licopeno a medida que va evolucionando la madurez del tomate. Fíjense cómo cambia notablemente desde el rosado pintón, ¿sí? Que sería la cuarta barra, ¿sí? Recuerden que a partir de ese momento yo puedo cosechar el fruto de tomate para que continúe su maduración luego de la cosecha. Yo puedo con un colorímetro, con una carta de color, evaluar ese color, tener el valor de A o sea, el valor de A que me otorga el colorímetro, y en función de ello estimar su momento de maduración, ¿sí? Su estadio de maduración. Como mencionamos al inicio de esta presentación, durante la maduración del tomate, cambios externos en el color asociados a la degradación de las clorofilas y el descubrimiento de los pigmentos carotenoides son indicadores claves del estado de madurez de esta materia prima. Entonces, el color en la maduración del tomate es un indicador o un índice del momento de madurez. Por ejemplo, entonces, cuando los frutos han alcanzado su madurez fisiológica, es decir, el tamaño definitivo, es posible iniciar su recolección. ¿A partir de qué momento? A partir de que presentan estas 4 tonalidades: verde maduro, rosado, pintón o rojo maduro.
A partir de este momento vamos a obtener un producto que nos va a permitir comercializarlo o almacenarlo durante un periodo más tiempo si lo recolectamos en su tonalidad de verde maduro, ¿sí? O de rosado, pero si lo cosechamos en su estado de rojo maduro, va a requerir un periodo de comercialización más rápido, ¿sí? En la banana, además de visualizarse cambios externos en la coloración de la cáscara, otro índice que es fuertemente asociado con la maduración de este fruto, es el contenido de almidón que se determina utilizando una solución de Lugol, ¿sí? Como mencionamos recién, durante la maduración de la banana ocurren cambios externos en el color. Sin embargo, el indicador más utilizado es analizar los cambios en el contenido de almidón a través del análisis del índice de yodo. En esta diapositiva podemos ver cómo va evolucionando el color externo en la cáscara de la banana desde un verde intenso hasta un amarillo maduro, y en la parte inferior cómo cambia el índice de yodo, ¿sí? Que nos permite determinar la cantidad de almidón presente en la muestra. En el caso del ananá existen 3 estados de madurez bien definidos y se determina esta madurez en función de cambios en el índice de color, ¿sí? Cuando este índice de valor arroja valores de A y B que luego de reemplazarlos en la fórmula nos dan esta tonalidad que varía desde azul grisáceo al verde intenso o al verde amarillento. Podemos diferenciar entre una madurez fisiológica y una madurez organoléptica cuando varía desde el verde amarillento al rojo intenso, ¿sí? Sin embargo, cuando detectamos en la cáscara del ananá una tonalidad violeta, podemos decir, ¿sí?, que ha iniciado la degradación del mismo, ¿sí? En general, también estos cambios en la tonalidad externa se asocian a partir del estadio M3 con cambios en la firmeza que el consumidor puede detectar por ejercer una simple presión con el dedo. En el caso del fruto de kiwi, no podemos utilizar los cambios externos en el color como un indicador de la madurez. ¿Por qué? Porque siempre el fruto de kiwi en su piel va a presentar esta tonalidad marrón como la que ustedes están viendo en pantalla. Y la pulpa, desde sus estadios más tempranos hasta el momento de la cosecha,
van a presentar una tonalidad verde brillante que no tiene grandes cambios a lo largo de la madurez. Sin embargo, el contenido de sólidos solubles totales sí es considerado un indicador de la madurez fisiológica más utilizado para determinar el momento de la cosecha. Cuando este valor alcanza un nivel de sólidos que varía entre 6.2 y 6.5, se dice que este fruto ha alcanzado un nivel de sólidos apropiado como para poder retirarlo de la planta y que complete su maduración en almacenamiento refrigerado. Asimismo, el contenido de materia seca de este fruto se asocia con un parámetro sensorial, ¿sí? Si al momento de la cosecha este fruto tiene una materia seca alrededor del 18%, va a ser un fruto que cuando finalice su periodo de conservación en cámara de refrigeración va a ser aceptado notablemente por el consumidor. Durante su maduración en cámara de refrigeración, la firmeza va disminuyendo notablemente y al momento del consumo se considera que una firmeza superior a 9,8 newton va a ser aceptable para el consumidor, acompañado de un nivel de sólidos solubles totales de aproximadamente 12%. En relación a la acidez, no se considera que en este fruto, luego del momento de la cosecha, genere grandes impactos en la aceptabilidad del consumidor. Es así que durante la maduración, durante el proceso de maduración de los frutos climatéricos, ocurren diferentes procesos que son fuertemente dependientes de los niveles de etileno en el ambiente, como por ejemplo la degradación de la clorofila, el ablandamiento del producto, la producción de componentes volátiles, principalmente relacionados con los aromas, y también la síntesis de compuestos carotenoides. Mientras que hay otros compuestos sí, que ocurren durante la maduración de estos frutos y que nada tienen que ver con los niveles de etileno en el fruto, como por ejemplo la acumulación de azúcares o cambios en la acidez del producto. Entonces, durante el proceso de maduración van a ocurrir cambios físicos y metabólicos, ¿sí? Cambios físicos, por ejemplo, en cuanto al color, recordemos al caso de la degradación de la clorofila o a la acumulación de pigmentos carotenoides o a la síntesis de antocianinas. Cambios en la textura relacionados a alteraciones o cambios en la composición de las paredes celulares. Recordemos la solubilización de los compuestos celulósicos, las pectinas, la degradación del almidón, cambios relacionados con el aroma y el sabor, ¿sí? Principalmente en cuanto a la acumulación de azúcares y ácidos orgánicos o bien a la producción de compuestos volátiles. Estos cambios, ¿sí? Ya sea en el color, en la textura y en el aroma, van a ser cambios físicos que nosotros, dependiendo de la materia prima frutihortícola con la que estemos tratando, vamos a detectar como un indicador de la madurez, ¿sí? Si no existe un cambio notorio en ese
indicador, ¿sí?, no va a ser un buen índice. Ahora vamos a indagar un poquito más en ese aspecto, ¿sí? También durante la maduración van a ocurrir cambios a nivel del metabolismo, asociados con aumentos en la tasa respiratoria y la síntesis y producción de etileno. ¿Sí? Esto nos va a permitir diferenciar si estamos tratando, como explicamos anteriormente, con un fruto climatérico o un fruto no climatérico. Van a ocurrir cambios a nivel del metabolismo del almidón, ¿sí? Y se van a alterar algunas rutas metabólicas, como por ejemplo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs. No voy a entrar en detalle en estos aspectos porque los estuvieron analizando en teoría, ¿sí? Pero para poder identificar un índice de madurez, nos tiene que poder mostrar un cambio notorio en alguno de estos atributos que acabo de mencionar: color, textura, aroma, sabor, tasa de producción de etileno, tasa de producción de CO2 o metabolismo del almidón, ¿sí? Entonces, durante el proceso de la maduración de las frutas y hortalizas, ya nos quedó claro que ocurren cambios en el color, sabor y la textura. Como licenciados en alimentos, ustedes van a tener la necesidad, ¿sí?, de contar con indicadores que les permitan, ¿sí?, asegurar la mejor calidad para el consumidor, pero a su vez que les permita tener una cierta flexibilidad para poder realizar un manejo comercial de nuestros productos, ¿sí?, en cuanto a periodos de conservación post cosecha, periodos de traslado, ¿sí?, periodo de conservación en góndola. Entonces, tenemos que interpretar lo que tiene que ser para ustedes un índice de madurez. Va a ser un indicador que les permita determinar el momento apropiado de la cosecha, ¿sí? Nos va a permitir evaluar características fisiológicas, físico-químicas que van a cambiar durante la maduración del fruto. Por lo tanto, los índices tienen que ser objetivos, ¿sí? No pueden ser subjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es rojo, es rosa pintón o es verde? Tienen que indicar un cambio. ¿Está firme o no está firme? ¿Cuán firme está? ¿Sí? Tiene que ser indicativo de un cambio, ¿sí? Tiene que ser simple, tiene que ser algo que pueda ser aplicado en el campo con poca tecnología, que sea entendible por todas las personas que se encuentren analizando la maduración, sí, de nuestras frutas u hortalizas. Y además tiene que ser económico. ¿Para qué? Para que pueda ser ampliamente difundido y ampliamente distribuido por los productores primarios de alimentos. Estos cambios que nosotros estamos buscando, que se asocian con la madurez, como vimos hoy, en algunos casos se van a iniciar cuando el fruto se encuentra adherido a la planta y otros van a ser totalmente específicos del momento de la post cosecha. Dijimos, estos índices se van a asociar con cambios en la textura, ¿sí? Principalmente van a estar asociados con una reducción de la firmeza,
¿sí? A medida que nuestro fruto va madurando, esa firmeza va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se van a descomponer aquellos polisacáridos que le dan estructura a nuestra materia prima. Van a ocurrir cambios en el color, ¿sí? Principalmente van a ocurrir cambios asociados con la pérdida del color verde, es decir, con la degradación de la clorofila y la aparición de otras tonalidades, como por ejemplo el rojo, el amarillo, los violetas, ¿sí? En el caso de las cerezas, por ejemplo. Van a ocurrir cambios en el sabor y en el aroma. ¿Sí? Se van a convertir nuestros productos más dulces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro almidón se va degradando en azúcares simples. ¿Sí? Se van a generar compuestos volátiles característicos del aroma. Todos estos cambios que se asocian con la madurez van a estar directamente relacionados con el índice de madurez propio de la materia prima que vamos a analizar. ¿Por qué insistimos con que un licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos tiene que conocer estos aspectos que se encuentran vinculados a sucesos que muchas veces ocurren en el campo, pero que van a determinar notablemente la calidad de la materia prima? Entre las atribuciones profesionales que ustedes van a tener como licenciados en alimentos, se va a encontrar o se encuentra la de evaluar la madurez de estos productos frutihortícolas como parte de la calidad, considerando no solo los intereses del consumidor, ¿sí? Relacionado a aspectos principalmente sensoriales, sino también considerando ventajas económicas para la empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta la necesidad de una cosecha temprana o tardía en función del destino de esa materia prima, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo de este trabajo práctico es que ustedes logren familiarizarse con el manejo del instrumental de medición de estos cambios en la madurez, ¿sí? De estos productos frutihortícolas y que puedan identificar aquellos índices de madurez que representan o que son más apropiados para cada tipo de materia prima, ¿sí? Entre el instrumental más utilizado a nivel de laboratorio para evaluar los índices de calidad se encuentra el penetrómetro, ¿sí? Que nos permite medir la firmeza, ¿sí? El refractómetro, que nos da idea de la cantidad de sólidos solubles que tenemos en nuestra fruta. El colorímetro, que da idea del color. Y el titulador, que nos va a dar una idea de cuán ácido sí se encuentra nuestro producto. Dijimos que el penetrómetro lo vamos a utilizar para evaluar los cambios en la firmeza. Está asociado con la descomposición, como dijimos hoy, de polisacáridos estructurales. El penetrómetro nos da idea de la resistencia que tiene o que manifiesta un tejido al introducir una punta de un diámetro conocido. Por ejemplo, dependiendo del tipo de fruta con el que estemos trabajando, va a ser el diámetro del penetrómetro que voy a intentar introducir. Por ejemplo, para kiwi, manzana y pera se utiliza un émbolo, ¿sí? O una punta que tenga un diámetro de 8 milímetros. Nosotros
vamos a realizar una raspadita, ¿sí? Una peladita superficial de nuestro tejido y vamos a introducir, ejerciendo presión, nuestro penetrómetro. En el dinamómetro se va a expresar en unidades de fuerza, ¿sí? La firmeza que tiene nuestro producto, es decir, la fuerza que yo tengo que aplicar para poder desgarrar el tejido, ¿sí? Obviamente ejerciendo siempre una presión constante. Esta actividad va a depender obviamente del manipulador, ¿sí? O del laboratorista. Es por ello que a escala de laboratorio lo que suele utilizarse es un penetrómetro electrónico que permite eliminar estas variaciones introducidas por el operador. En general, a nivel de laboratorio o en el campo, es siempre la misma persona la que evalúa la firmeza de la fruta a lo largo de su maduración, ¿sí? En el laboratorio, en algunos laboratorios, se cuenta con este equipo electrónico que les acabo de mencionar, pero como tiene un costo elevado, en general contamos con penetrómetros manuales, ¿sí? Y es así que cada vez que vamos a realizar un ensayo en el laboratorio se define quién va a ser el operador que va a evaluar la firmeza de la fruta. Para evaluar los cambios en el color, ya sea de la pulpa o de la piel, disponemos de las cartillas de color. Por ejemplo, en el caso de las cerezas, lo más utilizado son estas que encuentran en pantalla, donde no solo se van marcando los cambios externos en el color, sino también en el tamaño, ¿sí? O en el calibre de las cerezas para el momento de la cosecha. También estas cartillas son muy apropiadas para el caso de las peras, pero a nivel de laboratorio lo que más utilizamos es el colorímetro, que nos permite eliminar la subjetividad que nos puede llegar a introducir el uso de las cartillas de color, ¿sí? Con el colorímetro nosotros podemos evaluar distintos parámetros como el L o la luminosidad, que varía desde el valor 0 al 100, ¿sí? Podemos evaluar el color verde, ¿sí? Que varía desde un valor negativo hasta el color rojo, ¿sí? Que en realidad son tonalidades positivas, valores positivos. También evaluamos el color B, que va desde el azul hasta el amarillo, también variando desde el negativo al positivo. Pero en realidad lo que se suele calcular es lo que denominamos el índice de color y que relaciona lo que estaría detectando el ojo humano, ¿sí? Para evaluar la acidez de la muestra, recordemos que el cambio en la concentración de ácidos orgánicos era otro indicador, otro índice de madurez utilizado para analizar la madurez de las frutas y hortalizas. Para ello se puede hacer de manera manual o utilizando un potenciómetro. En ambos casos se utiliza para titular una solución de hidróxido de sodio con una normalidad conocida. En general se preparan soluciones de 0,1 normal. En la titulación manual utilizamos fenolftaleína como indicador de cambio de pH. Recordemos que en medio ácido este indicador es incoloro, pero cuando se acerca a pH cercanos a 8
toma una tonalidad rosada. Este cambio en el color nos indica que nuestra titulación ha llegado a su punto final. Medimos el volumen del pH y expresamos nuestro porcentaje de acidez en función del ácido que caracterice a nuestra muestra. Por ejemplo, si estamos analizando kiwi, limón o naranjas, vamos a expresar nuestros resultados en equivalentes o en porcentaje de ácido cítrico. Para ello vamos a utilizar el valor de miliequivalente del ácido cítrico, que es de 0.064. En caso de que estemos utilizando o que estemos titulando para evaluar la acidez de manzanas, vamos a utilizar un equivalente de 0.067, que es para el ácido málico, ácido orgánico que prevalece en las manzanas, ¿sí? Bien. Para evaluar los sólidos solubles totales vamos a emplear un refractómetro, ya sea óptico o digital. Cualquiera de estos dos se encuentran en campos de productores de frutas. El refractómetro óptico permite hacer una lectura, pero puede depender de la sensibilidad del ojo del analista. Mientras que el digital, siempre que uno haga un blanco con una solución de agua y que la muestra se homogeneice bien antes de realizar la lectura, esta medición es más confiable que en el caso de utilizar un refractómetro óptico. Entonces, esta técnica, recordemos el principio de la técnica de refractometría para analizar los sólidos solubles totales, se va a fundamentar o se basa en los cambios en el índice de refracción que va a tener una sustancia, por ejemplo agua, si es la que utilizamos para realizar nuestro blanco, cuando se disuelven otras sustancias en ellas, como por ejemplo los azúcares solubles, ¿sí? Ese es el principio en el cambio, ¿sí? En el índice de refracción, es en el principio físico que se basa esta medición. Entonces, ya les presenté cuáles son los instrumentos más utilizados para evaluar los índices de madurez en distintas materias primas frutihortícolas. Entonces, como actividad les propongo lo siguiente. Por un lado, me gustaría que elijan entre realizar una entrevista a distintos productores de frutas y hortalizas para que nos cuenten cuáles son los índices de madurez y de calidad más empleados en la empresa en la cual forman parte. Tengo la posibilidad de ofrecerles el contacto para analizar los índices de madurez en frutilla, en kiwi, en papa, en lechuga, en tomate, o bien que investiguen en trabajos científicos y nos puedan contar cuáles son también los índices de madurez más utilizados para analizar los cambios en estos indicadores a medida que va madurando el cultivo o los frutos. Les dejo a su elección seleccionar la posibilidad de realizar una entrevista o investigar en trabajos científicos. Ambas actividades van a presentarlas de manera oral la semana que viene a través de un PowerPoint en vivo y en directo. Bueno chicos, muchas gracias
Espero que les haya resultado práctico y provechoso este trabajo práctico.